En la cena de Navidad, mi abuelo levantó su copa y sonrió a través de la mesa. Entonces dijo, ¿te gusta la casa que te compré? Todos los tenedores se detuvieron en el aire. Parpadeé, confundida. ¿Qué casa? Por un segundo, nadie respiró. Entonces, la mano de mi mamá se deslizó de su copa de vino, su rostro se puso pálido. La sonrisa del abuelo se desvaneció. Empujó su silla hacia atrás, el sonido cortando el silencio. Muéstrenme la escritura, ahora. Ese fue el momento en que todo se rompió. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera el abuelo sabía todavía, era que esta cena había sido planeada mucho antes de que se sentaran. 2 semanas antes de esa cena, no estaba pensando en escrituras o casas. Estaba pensando en el alquiler, en facturas atrasadas y en si los fideos instantáneos podían contar como cena 3 noches seguidas. Mi apartamento en Portland era pequeño, del tipo de lugar donde el calentador hacía más ruido que mis pensamientos. Pero era mío, o al menos lo único que pagaba por mí misma. Cada diciembre, a mis padres les gusta recordarme cómo la independencia forja el carácter. Lo decían justo después de publicar fotos de sus viajes de esquí y sus coches nuevos. Los mensajes de mamá siempre empezaban dulces y terminaban con una puya, deberías aprender a manejar el dinero como lo hacen los adultos. Nunca respondí. El silencio era la única forma de mantener la paz en nuestra familia. La única persona que nunca me hizo sentir pequeña fue el abuelo Edward Brooks. Él era todo lo que mis padres pretendían ser, disciplinado, justo, silenciosamente poderoso. Cuando tenía 22 años, me dijo, algún día, me aseguraré de que tengas un lugar propio. En ese momento, pensé que se refería a un consejo, no a una casa de verdad. A él le encantaban los planes, no las sorpresas. Por eso, cuando me llamó una semana antes de Navidad, sentí algo extraño en su voz. Dijo, este año, tengo un regalo especial para ti. Le resté importancia con una risa. Abuelo, no tienes que comprarme nada. Él se rió entre dientes. Oh, ya está hecho. No volví a pensar en ello hasta más tarde esa noche, mientras navegaba por mi teléfono, mirando las publicaciones de mis padres de su cena en Napa, vino tinto, sonrisas pulidas, todo con la leyenda, la familia lo es todo. Se sentía como una broma de la que yo no formaba parte. Le conté a mi amiga Clara sobre la llamada. Estábamos en nuestra cafetería habitual, ambas encorvadas sobre nuestros portátiles, fingiendo trabajar. Ella sonrió con ironía, regalo especial, ¿eh? Quizás finalmente se dio cuenta de que mereces más que sus obras. Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. O quizás es otro sermón envuelto en un lazo. Afuera, las luces de Navidad parpadeaban contra la lluvia. Adentro, mi café se había enfriado. No lo sabía entonces, pero el regalo del que hablaba el abuelo no estaba esperando bajo un árbol. Estaba esperando para exponer todo lo que creía saber sobre mi familia. Unos días después, estaba buscando la factura de un cliente en mi portátil cuando apareció un correo electrónico desconocido. Asunto, felicitaciones por la exitosa venta de la propiedad de Pacific Lane. Al principio, pensé que era correo no deseado. Luego me fijé en la dirección, Pacific Lane. Mi corazón dio un latido rápido y doloroso. Esa era la misma calle que el abuelo había mencionado una vez hacía años, el lugar que dijo que encajaría con mi luz solar. Miré el mensaje de nuevo, mi garganta se contrajo. Vendida. ¿Pero vendida a quién? Llamé a mamá, manteniendo mi voz ligera. Oye, pregunta al azar, ¿el abuelo compró alguna vez una casa en Pacific Lane? Hubo una pausa más larga de lo que debería haber sido. Luego su tono se volvió ligero. Oh, eso. No. El mercado se desplomó ese año, ¿recuerdas? Nada salió de eso, ¿verdad?, dije lentamente. Porque recibí este correo electrónico extraño. Se le cortó la respiración. Angelina, no deberías abrir cosas que no son tuyas. Siempre le das demasiadas vueltas a las cosas. Y así, colgó. Me quedé sentada, con el teléfono zumbando en mi mano, tratando de dar sentido a lo que acababa de pasar. Por primera vez, su calma sonaba a miedo. Esa noche, no pude dormir. Cada crujido en mi apartamento se sentía como un susurro diciendo, mintieron.
Investigué más a fondo, rastreando el correo electrónico hasta la oficina de un agente inmobiliario en Lake Oswego. A la mañana siguiente, llamé, fingiendo ser una compradora interesada en ventas recientes. El agente confirmó que la casa había sido vendida hacía 3 años a nombre de Thomas Brooks. No podía sentir mis manos. Mi padre. Mi madre. La habían vendido y nunca me lo dijeron. Cuando el abuelo llamó más tarde para confirmar la cena de Navidad, casi se lo conté todo, pero algo dentro de mí me paralizó. No estaba lista para ser la que le rompiera el corazón. En cambio, dije, por supuesto que estaré allí. Llevaré el postre. Después de colgar, miré por la ventana la nieve que caía, las luces de la ciudad volviéndose borrosas a través del cristal. Clara me envió un mensaje de texto preguntando si estaba bien. Le respondí, creo que mis padres robaron algo que era para mí. Ella replicó, entonces asegúrate de que te lo devuelvan ellos mismos. No contesté. Simplemente cerré mi portátil y susurré a la habitación vacía, de acuerdo, entonces, será en la cena de Navidad. 3 días antes de Navidad, conduje a través de la ciudad bajo una lluvia helada hasta la oficina del abuelo. Su asistente, Sara, me recibió con su habitual sonrisa tranquila, aunque algo parpadeó en sus ojos. Duda, quizás culpa. Solo quería dejar su regalo antes de tiempo, dije, tratando de sonar casual. Mis dedos temblaban alrededor de la pequeña caja envuelta. Ella dudó, luego bajó la voz. El señor Brooks pensaba que ya te habías mudado. Por un momento, las palabras no tuvieron sentido. ¿Mudarme a dónde? Sara miró a su alrededor, luego metió la mano en un cajón y sacó una carpeta de Manila. Habla de lo orgulloso que está de que finalmente tengas tu propio lugar. El de Pacific Lane. Sentí que el mundo se inclinaba. Pacific Lane, repetí. Ella asintió, susurrando ahora. La compró hace 2 años. Dijo que estaba a tu nombre. Dijo que tus padres se encargaron del papeleo. Sus ojos se suavizaron. ¿Realmente cree que has estado viviendo allí? Tragué saliva. ¿Puedo ver algo? Ella dudó de nuevo, luego en silencio me entregó una fotocopia de la escritura original, mi nombre, en negrita, inconfundible. Y luego, grapado detrás, otro formulario, un acuerdo de venta firmado por Thomas Brooks. La firma de mi padre. Afuera, el frío me golpeó como un castigo. Me senté en mi coche, agarrando los papeles hasta que se arrugaron. Quería gritar, pero el único sonido era el tic-tac del intermitente que había olvidado apagar. Esa noche, llamé a Clara. La vendieron, dije secamente. Tomaron lo que era mío y le dijeron que lo tenía. Ella guardó silencio por un instante, luego dijo en voz baja, entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a la cena, dije. A la mañana siguiente, me reuní con Mark Steele, el abogado de toda la vida del abuelo. No le conté todo, solo lo suficiente para hacerlo fruncir el ceño. ¿Estarás allí, verdad?, le pregunté. Él me estudió. ¿Quieres que proteja a tu abuelo o que exponga a tus padres? Ambas cosas, dije, en ese orden. Cuando salí de su oficina, la lluvia se había convertido en nieve. Portland estaba tranquila, calles cubiertas de un blanco vidrioso, todo parecía limpio, intacto. Excepto que yo sabía la verdad. Conduje a casa, doblé los papeles de nuevo en la carpeta y la coloqué en mi bolso. Mi reflejo en la ventana parecía más tranquilo de lo que me sentía. Creen que ellos son los que tienen un plan, susurré. Pero yo también. La noche de Navidad llegó vestida de luz dorada y tensión silenciosa. La familia Brooks se reunió alrededor de una mesa demasiado larga para el número de corazones que aún se preocupaban. El candelabro brillaba. El cristal reflejaba las llamas de la chimenea de mármol. La risa flotaba como humo de escenario, bonita, falsa, ensayada. Me senté frente a mis padres, escuchando a medias sus historias sobre inversiones y vacaciones. Cada palabra raspaba mis nervios. El abuelo se sentó a la cabeza de la mesa, la única persona cuya sonrisa todavía parecía real. Siempre había sido el eje de esta familia, estable, inquebrantable. Me pregunté qué pasaría cuando se diera cuenta de que todo lo que había construido se basaba en mentiras. Levantó su copa. Por la familia,
dijo cálidamente. El lápiz labial de mi madre captó la luz mientras le devolvía la sonrisa. ¿Siempre? La miré a los ojos por un segundo. Había algo detrás de su expresión, algo que parecía demasiado deliberado. Tuve que morderme la lengua para no preguntar por qué. La cena continuó con una conversación educada, del tipo en que todos hablan pero nadie escucha. El abuelo preguntó por mi trabajo, mis clientes, si el negocio era estable. Está bien, dije, tratando de mantener mi voz uniforme. Aunque no tan rentable como vender la propiedad de otra persona. El tenedor de mamá tintineó contra su plato. Disculpa. Nada, murmuré, pero el calor ya subía por mi pecho. El abuelo se rió suavemente, tratando de aligerar el momento. Siempre fuiste aguda, Angie. Luego, casi como si estuviera probando el ambiente, se inclinó ligeramente hacia adelante. Por cierto, ¿te gusta la casa que te compré? Por medio segundo, pensé que había oído mal. La risa se detuvo. El zumbido del candelabro se convirtió en silencio. Parpadeé. Mis labios se separaron, pero mi voz salió débil. ¿Qué casa? La pregunta resonó en el aire. La mano de mamá se deslizó de su copa de vino, el líquido rojo derramándose sobre el mantel como sangre sobre la nieve. La mandíbula de papá se tensó. Los ojos del abuelo se movían entre nosotros, la confusión profundizándose. ¿Qué casa? Repetí, esta vez más fuerte. El abuelo dejó su copa, el tallo haciendo clic contra la madera. Su rostro cambió, la incredulidad se convirtió en ira. Muéstrenme la escritura, ahora. Papá intentó primero, su voz temblorosa pero a la defensiva. Papá, este no es el momento. Es exactamente el momento, interrumpió el abuelo, calmado pero afilado como el cristal. Confié en ustedes para que administraran esa propiedad para ella. La voz de mamá se quebró. Edward, por favor. Nosotros solo. Lillian, dijo él, clavando sus ojos en los de ella. No me insultes con otra mentira. Cada sonido en la habitación se sentía magnificado, el crepitar del fuego, el tic-tac del reloj de pie, mi pulso martilleando. Sara apareció desde la puerta lateral como si hubiera estado esperando la señal. Le entregó al abuelo un sobre marrón. Él ni siquiera lo miró antes de llamar a Mark. Mark Steel entró, maletín en mano. Señor Brooks, dijo con voz uniforme. Me pidió que revisara algunas transacciones a principios de esta semana. Creo que querrá ver esto. Abrió el maletín, extendiendo documentos sobre la mesa. Vi cómo los rostros de mis padres perdían el color. Mark señaló la primera página. Esta es la escritura de compra original. Compradora, Angelina Brooks, firmada y autenticada ante notario. Pasó a la página siguiente. Y esta, vendida 3 meses después por Thomas Brooks. Transferencia de fondos confirmada aquí. La mano del abuelo tembló mientras trazaba las firmas. Vendieron su casa, susurró. La que compré para su futuro. Papá tragó saliva. Solo la estábamos administrando. Ella no estaba lista. ¿Lista para qué? Espeté, la ira liberándose. Para tener algo propio, para dejar de necesitarlos. Mamá intentó alcanzarme, desesperada. Cariño, lo hicimos por ti. Estabas luchando. Pensamos. Aparté mi mano. No, pensaron que podían ocultarlo. El aire estaba cargado de calor, del tipo que precede a una tormenta. El abuelo se puso de pie, lenta y deliberadamente. La silla raspó el suelo con un sonido que hizo que todos se estremecieran. A partir de este día, dijo, no volverán a hablar por ella. Nadie respiró. Mamá comenzó a llorar, el rímel corriendo por su rostro. Edward, no queríamos hacerle daño. Pero lo hicieron, dijo en voz baja, y lo hicieron mientras sonreían en mi mesa. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Una llave de plata se deslizó en su palma. Me miró. Estaba destinada a ser tuya, Angie. Todavía lo es. La colocó frente a mí. Mis manos no se movieron al principio. No podía.
Tenía la garganta apretada con algo entre el alivio y el dolor. Papá se levantó bruscamente, su silla volcándose. «Somos tu familia», gritó. «No puedes apartarnos por un malentendido». Los ojos del abuelo se endurecieron. «Tienes razón. Su familia, pero no la mía». Silencio. Del tipo que resuena más fuerte que los gritos. La voz de mamá se rompió de nuevo. «Angelina, por favor, dile que podemos arreglar esto». Finalmente levanté la vista, firme. «No puedes arreglar algo que vendiste». Mark recogió los papeles, colocándolos ordenadamente de nuevo en la carpeta. «Comenzaremos los procedimientos de anulación por la mañana». Sara permanecía en silencio detrás del abuelo, su expresión indescifrable. Quizás piedad, quizás satisfacción. El abuelo exhaló, larga y pesadamente. «Feliz Navidad», dijo en voz baja. «No a ellos, sino a mí». Apoyó una mano en mi hombro. La misma mano que una vez me enseñó a dibujar líneas rectas cuando era pequeña. «Siempre tuviste buen ojo para el equilibrio», murmuró. Mamá se cubrió el rostro. Papá se dio la vuelta, murmurando algo que no pude oír. No importaba. El sonido de sus excusas ya no tenía peso. Me levanté, la llave fría en mi palma, y miré alrededor de la habitación. Las luces del árbol parpadeaban. El aire olía a pino y a traición. Había imaginado que la venganza se sentiría ardiente, pero se sintió tranquila, como el final de una larga y triste canción. Cuando finalmente salí, el aire de la noche me cortó las mejillas. La nieve había comenzado de nuevo, suaves copos cayendo sobre la barandilla del porche. Detrás de mí, a través de la ventana, podía ver al abuelo todavía de pie, erguido, una silueta contra la cálida luz. Adentro, mis padres estaban sentados, pequeños y silenciosos, atrapados en sus propias mentiras. Susurré para mí misma, casi una oración, querían que me ganara la vida. Acabo de hacerlo. Y con eso, caminé hacia la nieve, libre, con frío y despierta por primera vez en años. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Nadie mencionó la noche anterior, pero todos sentían su peso. El coche de mamá y papá se había ido al amanecer, solo 2 huellas de neumáticos curvándose en el camino nevado. No se despidieron. El abuelo me encontró en el solarium, sentada con una taza de café que se había enfriado. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, del tipo que viene después de una decepción demasiado profunda para ponerle nombre. Dijo en voz baja, les di demasiada confianza. Pensé que el dinero podía mantenernos honestos. Levanté la vista. Creíste lo mejor de ellos. Eso no es un error. Él negó con la cabeza. Tú me recordaste cómo es realmente la honestidad. Metió la mano en su chaqueta, sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había papeles nuevos, mi nombre impreso claramente en la parte superior. La escritura de propiedad, sin firmas faltantes esta vez. Hice que Mark lo rehiciera todo anoche, dijo. Es oficial. La casa es tuya, y lo de ellos se manejará por separado. Se me apretó la garganta. Abuelo, ni siquiera sé si la quiero ya. Él sonrió, cansado pero cálido. No tienes que mudarte de inmediato. Solo sabe que está esperando, como estaré yo siempre que me necesites. Más tarde esa semana, la noticia se extendió por los círculos empresariales de Portland. Thomas y Lillian Brooks habían sido discretamente destituidos de varias juntas directivas. La reputación de la familia Brooks, una vez pulida, ahora tenía una leve grieta. Pero nadie de fuera conocía la verdadera historia. No me sentí triunfante. No me sentí vengativa, solo más ligera. Tomando un café con Clara, le dije que no había ganado nada. Simplemente dejé de perderme a mí misma. Ella asintió, sonriendo. Así es como se ve realmente ganar. Cuando salí de la cafetería, la nieve se había derretido en un fino brillo sobre las aceras. Por primera vez en años, caminé sin mirar por encima del hombro. Una semana después, conduje hasta Pacific Lane. La calle estaba tranquila, bordeada de árboles de hoja perenne espolvoreados de nieve. La casa estaba allí, paredes blancas, ventanas altas, un porche delantero esperando como una mano abierta. Salí,
el aire fresco y limpio, y sostuve la llave de plata contra la luz de la mañana. Por primera vez, no me sentí como la hija de alguien o la decepción de alguien. Solo yo. Giré la llave en la cerradura y susurré, hogar. La justicia no siempre grita. A veces, simplemente se pone de pie. Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos y suscríbete para más historias familiares reales como esta.